Vale. Perfecto. En teoría estamos en directo. A ver si me sale en el canal. Y empezamos. Vale. A ver, a ver, a ver. Vale, perfecto. Aquí están. Bueno, pues bienvenidos un día más al canal de La Casi Solución, porque faltas tú para poder solucionar este mundo de esclavitud en el que vivimos y en el que pensamos que podemos vivir eternamente, pero eso no es así, porque este camino solo nos lleva a la destrucción y tarde o temprano, más temprano que tarde, ocurrirá. Entonces, no se puede vivir eternamente en la esclavitud destruye, la libertad construye. Entonces, solo tenemos dos opciones, o construimos por la libertad o nos autodestruimos hasta que llegue el fin. Vale, sí, quería ver si esto se mejoraba, perfecto. Pues entonces, nada, publico que estamos en directo para, bueno, quien le apetezca un poquito de guerra, un poquito de verdad, que yo sé que es muy difícil a veces. Yo también lo he sufrido y lo sufro. Ay, quizás sea el miedo más grande que tenemos, la verdad, ¿no? Ay, espera. Bueno, ya se ha publicado. Bueno, así se queda. ¿Qué os iba a decir? Vale. Bueno, en la history del Instagram, cuando anunciaba que, que hoy íbamos a hacer un directo, yo he hecho una pregunta que decía, ¿tiene sentido temer a la enfermedad? Y esa es una buena pregunta, ¿vale? Que es una pregunta que nos obliga a utilizar en el ámbito de la salud, que está a día de hoy colonizado por una visión materialista, ¿no? De simplemente em, tratar el síntoma a nivel físico, nos obliga a utilizar nuestra parte álmica, ¿no? Nuestra parte espiritual y preguntarnos en el fondo, dentro de nuestra alma, ¿tiene sentido tenerle miedo a la enfermedad? Y supongo que la primera respuesta que nos llega a todos es un sí, ¿no? Entonces tú procedes, sigues procediendo. ¿Por qué tiene sentido tenerle miedo a la enfermedad, ¿no? Y dices, porque claro, mi patrón mental actual me dice que la enfermedad pone en riesgo mi vida, pone en riesgo mi vida y me puede hacer morir, por lo tanto, desaparecer de esta experiencia y de este plano. Y como yo, teóricamente, lo que más valoro es mi vida, si hay algo que pone en riesgo lo que yo más valoro, pues obviamente le tengo miedo. ¿Vale? Pero ¿es real ese patrón mental que hay detrás? ¿Es real? Bueno, cosas que son reales. Bueno, pues es real que las diferentes disfunciones que puede tener un cuerpo a nivel biológico te pueden matar. Es real. Un paro cardíaco te puede matar, un crecimiento infinito de pulmón te puede matar, pero no porque no puedas respirar, sino porque te oprime las estructuras de alrededor. Es verdad que un crecimiento en el colon te puede matar porque no puedes evacuar y entonces se genera ahí una acumulación de toxinas y tal y cual. Es cierto, pero ¿qué es realmente lo que mata? ¿No? ¿Qué es realmente lo que mata? Entonces dices, la enfermedad tiene sentido.
yo la única, o sea, y yo creo que la enfermedad, o sea, vale, yo le temo a la enfermedad, ¿vale? ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es la enfermedad? Entonces, si yo le tengo miedo a la enfermedad es porque es algo malo, ¿no? Porque si no, no habría que tenerle ningún miedo. Es algo malo la enfermedad en realidad. Claro, ¿de dónde surge la enfermedad? Si tú buscas a día de hoy, a- si tú vas a la facultad de medicina y le preguntas a tus profesores año tras año, ¿de dónde surge la enfermedad? La respuesta no existe. O sea, ¿de dónde surge? Nada, de la casualidad. Casualmente te empieza a mutar una célula. Casualmente te falla el vaso sanguíneo. Casualmente, o bueno, por genética. ¿Pero por qué en mi familia? Tampoco hay explicación, casualmente. Entonces, al final, la única respuesta que te da esta medicina actual es casualmente. Entonces, claro, si es casualmente, significa que yo no tengo ningún poder de acción sobre ese proceso. Es decir, yo simplemente soy un espectador de la vida al que casualmente le puede suceder eso. Entonces, ¿qué me queda a mí? ¿No? ¿Qué me queda a mí? Luchar contra eso, ¿no? Entonces eso nos lleva a una visión bélica de la vida, ¿no? Yo tengo que estar alerta porque en cualquier momento la naturaleza me ataca. Me ataca y entonces yo me tengo que defender con violencia. Y está muy bien diseñado ese pensamiento, porque sí es verdad que existen peligros en la realidad, ¿no? Tú observas el mundo animal y existe una jerarquía, ¿no? De especies que se van comiendo las unas a las otras, se van quitando la vida las unas a las otras, ¿no? Sí que sí, existe un riesgo de perder la vida, existe el riesgo de que te caigas por un acantilado, existe el riesgo de eso, de que te pinche una cobra y te envenene, existe el riesgo de inanición si no encuentras comida, ¿no? O sea, sí que hay riesgos que ponen en riesgo tu vida, pero son básicos los riesgos reales y pocos. Luego está el humano que se inventa riesgos, ¿no? Y se inventa miedos. Y entonces crea peligros donde realmente no los hay. Pero no somos conscientes, la gran mayoría, porque hay una pequeña minoría que es muy consciente de esto, que sabe perfectamente cómo funciona la psique humana. La gran mayoría no hemos sido conscientes en nuestra vida de que el cerebro humano no distingue un peligro real de un peligro simbólico. Si tú sientes una idea como un peligro, si tú lo vives así, si tú esa idea de causa y efecto, de me quedo sin curro es igual a me muero de hambre, el cerebro lo entiende igual que si no he podido cazar esa presa, me muero de hambre. En lo cual, realmente, si tú no cazas una presa por muchos días y tienes mucha hambre, hay un peligro real de quedarte, de morirte. Pero en el trabajo, ¿hay un peligro real? No, es ficticio. Es ficticio porque el trabajo no te da de comer. Lo que te da de comer es la comida. Lo que pasa es que nosotros hemos creado una jerarquía ficticia a través de la cual, con unos números que llamamos dinero, intercambias por lo que luego en la realidad real te da de comer, que es la comida física real. Entonces nosotros, con nuestras jerarquías y nuestras maneras de cooperar, por la propia naturaleza del humano, ¿eh? O sea, el intelecto simbólico del humano no es que sea incorrecto y que tenga que desaparecer, es que tenemos un cerebro simbólico que crea problemas simbólicos y
hace que el humano los perciba como reales, ¿no? Em, pues claro, eso es un hecho, ¿vale? Que tenemos un cerebro que percibe problemas simbólicos, ideas, como problemas reales. Eso es algo que tenemos que comprender. Entonces, ¿cómo se relaciona eso con el hecho de las enfermedades? El humano antiguamente sí que podía tener, hubo épocas brillantes donde el humano desarrolló su conciencia mucho más y hubo muchos autores que fueron capaces de dar una explicación a la relación que había entre la psique humana y lo que se daba en el cuerpo biológico físico real. Pero poco a poco, en esta era en la que hemos entrado materialista, todo eso se ha ido perdiendo. Y ahora tú vas al médico y no, o sea, el médico nunca te va a preguntar qué te ha pasado, qué hecho traumático te ha pasado en tu vida, o cómo te sientes, o qué problemas no has resuelto en tu vida. No pregunta nada, nada, nada de tipo espiritual o psíquico al paciente. Es todo puramente sintomático físico. O sea, solo tratan el cuerpo. ¿Sí? Entonces, claro, eso cojea. Porque el humano no es solo un cuerpo. El humano es una mente y es un espíritu, es una emoción también. ¿Dónde queda eso? Entonces, el gran problema que tenemos a día de hoy es que para nosotros la enfermedad no tiene ningún sentido. Para nosotros la enfermedad es un error de la naturaleza. Y yo me pregunto, ¿cómo podemos pensar que es un puto error de la naturaleza? O sea, ¿dónde vemos errores nosotros en la naturaleza? ¿Dónde hay una muestra de que la naturaleza tenga algún error? O sea, el cuerpo hace 1.000 millones de funciones a la vez, sincrónicas, que ningún humano podría replicar o llegar a imaginarse la complejidad que tiene eso. Todo, o sea, el ciclo del agua, cada proteína tiene una función, o sea, todo está perfectamente organizado en la naturaleza. No hay ningún error en la naturaleza. El error lo tenemos nosotros en nuestra mente. Ahí está el error. Si tú analizas los animales en la naturaleza, no padecen enfermedades prácticamente. Los animales libres en la naturaleza mueren de viejos o mueren a consecuencia de las atrocidades hechas por el humano, pero no tienen prácticamente patologías. ¿Cuándo tienen los animales patologías? Cuando están sometidos al ser humano. Las mascotas, los que están en los zoológicos, los que están en un recinto cerrado aunque sea grande. O sea, donde interviene el ser humano, ahí hay patología. Entonces, el problema no está en la naturaleza en sí. El problema es nuestra mente. Es nuestra mente que está en incoherencia. Entonces, Hammer hizo unos descubrimientos muy importantes. Y cuando la gente, pero gente, no me refiero sin ánimos de ofender al cani de mi barrio, que nunca llegó a hacer una división en el cole, que no es capaz de leer un gráfico, que cuando lee se traba, no tiene ninguna comprensión lectora, que su vida se basa en la violencia. O sea, no me refiero a ese tipo de personas. Me refiero a gente ilustrada, a gente con estudios, a gente con puestos de trabajo importantes en esta sociedad, que cuando tú propones hablar de este tema, se cierran directamente en banda. Eso es pseudociencia, eso son fake news, eso no tiene ninguna evidencia científica.
y empiezan a sacar una retahíla de negativas hacia una información que no han leído y que muchísimo menos se han molestado en comprobarla un segundo. Y yo me pregunto, Hammer entró en la cárcel 2 veces. Estuvo encerrado en la cárcel 2 veces por negarse a dejar de divulgar lo que él había descubierto. Entonces, si tú eres una de esas personas que niega la medicina germánica sin haber leído nada, simplemente porque te choca la primera idea que conoces de eso, ¿tú crees que una persona, un médico catedrático, que lleva 20 años trabajando en oncología, en un hospital universitario, que es profesor de universidad, te está diciendo que ha redactado una tesis sobre la causa real del cáncer y que pide a los catedráticos de la universidad que la verifiquen, que le ayuden a confirmarla? Y a ese tío le dicen, no vamos a confirmar nada, deja esto. Le quitan la licencia y va a la cárcel. Cuando le dieron la opción de, tú no digas nada, y aquí tan panchos. Tú sigues en tu puesto, tú sigues con tu pasta. Encima él había hecho un montón de inventos. Su idea era vivir de sus inventos eternamente, irse a Italia y vivir del cuento. Ese era su objetivo. Él podría haber hecho eso y se negó. ¿Tú crees que una persona que se está inventando eso va a pasar por todo ese sufrimiento? Tú ves a todos los corruptos de turno ir a la cárcel para demostrar su inocencia. O sea, ¿quién va a la cárcel voluntariamente? ¿Quién? ¿Quién coño va? Entonces, ese tío merece una muestra de tu atención, merece un respeto. Yo no estoy diciendo que tú tengas que creer lo que dice Hammer de una, venga, va, me lo creo, no, pero un respeto. Y si no has leído nada y no has comprobado nada, al menos no empezar a exponer tu control mental de lo que tú crees que es, porque estás haciendo mucho daño a ti, al mundo y a las próximas generaciones, que no van a salir nunca de la mentalidad satánica, egoísta y materialista en la que vivimos y que nos está destrozando vivos, nos está destrozando vivos, achicharrando en vida. Entonces, Hammer, como ya hemos hablado en los anteriores capítulos, descubrió 5 leyes con el paso de los años. La primera que descubrió es la que ya tocamos, que es que toda enfermedad viene primero precedida por un choque biológico, ¿vale? Que es el hecho de que te suceda un evento traumático que no tenga aparente solución en ese momento y que te inhiba de acción. Entonces, como el ser vivo queda inactivo de acción, no puede solucionar el conflicto activamente, su cuerpo se activa biológicamente para solucionarlo. Entonces, siguiendo con la lectura del libro, el capítulo 2 dice, las enfermedades, ahora comprendidas como programas especiales, biológicos y sensatos del hombre, los animales y las plantas, como un suceso de 3 niveles: psique, cerebro y órgano, distinguiendo el cerebro del encéfalo
¿vale? Que sería como la centralita, el ordenador general de todo nuestro cuerpo, y lo que luego llamo el cerebro del órgano, ¿vale? Como que el órgano también tiene su propio sistema nervioso autónomo. Entonces, la traducción que hacía era, la psique es el programa, las ideas, tus creencias son el programa que va a determinar cómo te afecta un evento que sucede en tu vida. Por eso lo veremos que la medicina germánica solo se puede aplicar de manera individual a cada paciente, porque dependiendo de la programación, de las ideas que hay en esa mente, fruto de las vivencias de cuando era pequeño y de toda la cultura en la que ha crecido, tendrá una concepción del mundo u otra. Y entonces, por ejemplo, que te echen del trabajo te afectará como un problema de perder lo más vital o un problema de no poder sacarte de encima una situación, ¿vale? Distintas maneras. El cerebro sería el ordenador, ¿sí? El que decide qué sucede con la información que tiene. Y el órgano sería la máquina, ¿sí? Sería quien reproduce la información según cómo el cerebro lo dice, el ordenador. Entonces dice, hasta aquí, hasta el día de hoy, la medicina oficial se ha ocupado exclusivamente de los órganos. Si un órgano no funcionaba como debía, se suponía que tenía una molestia mecánica o que le hubiesen atacado bacterias o virus, o que reaccionase de modo alérgico contra algún anticuerpo. Es decir, si, o sea, la visión de ahora es que si el órgano funciona mal es porque hay un problema mecánico, que puede ser fruto de un golpe, fruto de una cirugía, fruto de un desgaste al final también, fruto de una anomalía, porque sí, o porque bien es atacado por bacterias y virus, volvemos otra vez a la visión bélica, ¿vale? Atacados, o porque reacciona de manera alérgica, ¿vale? También como defensa, otra vez eh, mentalidad bélica, ¿sí? Tenemos pensado que el sistema inmunológico es como los soldados que van a la guerra, ¿no? Porque estamos en guerra, porque esta vida es una guerra. Pues reacciona de modo alérgico a algo, ¿no? A ningún médico, ¿no? Se le ocurrió que quizá el órgano pudiese estar controlado por un ordenador, que es nuestro cerebro. Prosigue. Si ahora alguien dijese que ya muchos pensaban que el cáncer tenía alguna relación con el estrés, la tristeza o los conflictos, eso no tendría nada que ver con las 5 leyes biológicas de la nueva medicina, que son las 5 leyes que digo que él descubrió y que más adelante iremos tocando una a una. Dice, aunque muchos pensaban, o sea, algunos ya relacionaban un poco, ¿no?, el mundo emocional y mental con lo que biológicamente se daba. Y lo relacionaban con el estrés, la tristeza o los conflictos. Dice, nada tendría que ver con las 5 leyes biológicas. ¿Por qué? Dice, en la medicina moderna, que es la actual, la que vivimos, ¿no?, se mantiene por un lado, tal y como se aprende en los libros, que hacen falta de 10 a 20 años para que un cáncer se manifieste. Por otro lado, se tenía y se tiene una definición completamente diferente de un conflicto. Claro, un conflicto se da en un momento. Un conflicto no es algo que se geste en 10 o 20 años. Tú puedes permanecer sin solucionar un conflicto 10 o 20 años, sí, pero el conflicto es un hecho, es una cosa que se da en un momento. Un magistrado de Saint-Marin, un magistrado de un juez, ¿vale? El 17 de diciembre del 86 le preguntó a un catedrático de psicología de la Universidad de Tübingen que qué entendía
por ejemplo, por un conflicto sexual, a lo cual el doctor Hammer llamaba conflicto biológico, porque luego más adelante veremos que Hammer intenta describir los conflictos biológicos que puede padecer un animal o un humano. Los conflictos biológicos vendrían a ser esos programas que de manera automática la naturaleza ha redactado en el código del humano. Es decir, la naturaleza tiene el objetivo de que la especie prosiga. Por lo tanto, todos esos hechos que impidan la sexualidad del animal y por lo tanto que prosiga la especie, mandará la señal de alarma, ¿vale? Activará ese hecho como un conflicto biológico sexual. ¿Para qué? Para que lo resuelvas y entonces el objetivo de seguir con la especie pueda seguir. Si el objetivo de la vida que ha diseñado al humano es que tú sigas con vida y para eso ha determinado que tenemos que comer, todos aquellos hechos que impidan la ingesta de comida, la naturaleza los ha programado para que den una alarma y por lo tanto te hagan detectar que estás en conflicto. ¿Para qué? Para que lo soluciones y así no te mueras de inanición. Lo mismo con el oxígeno, lo mismo con evacuar toxinas, es decir, si hay algo que a ti te hace mal para proseguir viviendo y tú no lo estás evitando, el cuerpo, ese hecho, lo tiene programado y manda una alarma. Tío, que te estás quemando, quita la mano del fuego. ¿Sí? Y activa un programa biológico. En este caso, un conflicto de no poder deshacerte de una situación, afectando al colon, que es el órgano que se utiliza para quitar toxinas o desechos. Entonces, bueno, recalcar que la Universidad esta de Tübingen es la universidad donde Hammer estuvo trabajando 20 años en el servicio de oncología y donde él presentó la tesis para habilitarse como catedrático, tesis que se negaron a revisar por muchos años. Entonces, la respuesta del catedrático de psicología a este magistrado, a la respuesta de qué entendía por conflicto sexual, fue la de es una enfermedad narcisista, ¿vale? Es decir, es una enfermedad fruto de estar poseído por el ego, ¿vale? Por el ego humano. Un narcisista, lo podemos buscar, es una persona que solo piensa en sí misma. Dice por aquí, Mayo Clinic. Me encanta esta compañía de Mayo Clinic. Es mentira, no me encanta. Es la típica, pero bueno, tiene respuestas para todo. Ahí. ¿Qué es la conducta narcisista? Que es uno de los motivos, by the way, por los cuales la humanidad se encuentra en una total y profunda esclavitud. Dice, el trastorno de la personalidad narcisista es una enfermedad de la salud mental, una enfermedad, ¿sabes? O sea, estamos todos enfermos, gente. En la cual las personas tienen un aire irrazonable de superioridad. Necesitan y buscan demasiada atención y quieren que las personas las admiren. O sea, el narcisista es el que dice, esto lo voy a hacer por mí, por mí, por mí y después por mí. Y en esta vida lo único que me importa es yo. Y si para eso tengo que reventar a todo lo que se mueva, pues lo reviento. Es decir, un narcisista es aquella persona que nunca se le va a ocurrir contenerse o perder algo él mismo
algo que quiere por el bien mayor de otra persona o por el bien mayor de mantener una buena calidad de relación con otra persona. Eso es un narcisista. Entonces, a la pregunta de qué es un conflicto sexual, el psicólogo, catedrático de universidad, le responde que es una enfermedad narcisista. O sea, que es una enfermedad fruto del egocentrismo que tiene el humano. Es decir, que nada tendría que ver con la biología automática de los animales. ¿Sí? Es decir, si es narcisista el conflicto sexual, ningún animal podría padecer un conflicto sexual, porque los animales no pueden cuestionarse si hacen algo por ellos o lo hacen por los otros. Es todo puro instinto, no razonan más allá. ¿Sí? Aunque nosotros cuando los adiestremos lleguemos a creer que ellos razonan, eso no es así. Porque ¿cómo los adiestramos? Los adiestramos con premios. Entonces, no es que ellos voluntariamente hayan decidido, hostia, mira, sí, es que te quiero mucho, sino que como tú les das de comer, tú les das calorcito, tú les das cosas biológicas, puramente biológicas, de necesidades que ellos necesitan, adquieren el patrón y responden a eso. Pero no es porque razonen me cae bien. Le daré igual que fueras tú o que fuera otro. Mientras le des comidita, le des caricias y le des tal, ya está. Entonces, si el conflicto sexual es una enfermedad narcisista, solo la pueden padecer los humanos, que son los únicos que se pueden plantear realmente, voluntariamente y conscientemente, que les dé igual hacerle daño a otros sabiéndolo por un supuesto beneficio personal. Porque el animal, cuando elige comerse a otro animal, no está pensando, mierda, le voy a hacer daño, pero me la suda. Simplemente tengo un programa instintivo que me dice que tengo que comerme eso y me lo como. Punto. No pienso que le esté haciendo ningún daño. Ya está. Nosotros no. Nosotros sí somos conscientes. Nosotros sí tenemos ética y moralidad. Entonces, la respuesta que le da Hammer a este catedrático es, si eso es así, entonces usted también diría, que mi perra tiene una enfermedad narcisista cuando por un conflicto sexual análogo a uno del hombre presenta un foco de Hammer en la zona preinsular izquierda con un cáncer del cuello de útero. Le pregunta. Recordemos lo que eran los focos de Hammer, que ya lo tratamos en la primera clase de medicina germánica que está colgada. El foco de Hammer, ya hemos dicho en el inicio de la presentación, que la enfermedad se da a los 3 niveles a la vez. Psique, sistema de ideas, de creencias, programación mental, cerebro, que sería el ordenador, y órgano. Pues bien, en el cerebro, cuando empieza el conflicto, ¿vale? Que si os miráis la primera clase o la primera conferencia, explico un resumen general de la medicina germánica y ahí también explico que la enfermedad tiene 2 fases, que esa es la segunda ley que Hammer descubre. Está la fase activa, es decir, estamos en conflicto intentándolo solucionar, se da la solución y empieza la segunda fase, que es la fase pasiva o post-conflictórisis. Una gobernada por el sistema simpático y la otra por el parasimpático. Pues cuando estamos en la fase activa, intentando solucionar el problema, él vio a través de tomografías, de TACs, que en el cerebro, en la zona del cerebro que gobierna el órgano implicado
para solucionar el conflicto, se hacían una serie de círculos concéntricos que eran como surcos, ¿vale? Como necrosis. Esos surcos eran pequeñas necrosis. Que hubo mucha confusión de si eran artefactos producidos por la máquina tomógrafo, o eran realmente pequeños círculos con mini necrosis, productos de un cortocircuito, de la electricidad, ¿vale? Que corre por el cuerpo, que se hacían para dar la orden al órgano de que se activase. Digamos que sería una especie de los CDs, cuando se graba un CD, ¿qué se hace? Se raya, ¿no? Le estás poniendo una información de unos y ceros. Pues en el cerebro se haría lo mismo. Digamos que el sistema eléctrico haría como esos surcos para darle la señal a esa zona de que active el órgano. Cuesta bastante de verlo, por lo que dicen estos focos de Hammer, ¿vale? Pero Hammer utilizaba mucho las tomografías cerebrales para ver y verificar en qué estado estaba el órgano, si estaba en fase activa o en fase pasiva. Si veía estos focos de Hammer, que eran los aros concéntricos, es porque estaba en fase activa. Entonces él se dio cuenta de que su perra, que tenía cuello de útero, tenía estos círculos concéntricos en la zona preinsular, que es la misma que tienen los humanos, las mujeres en este caso, las zurdas o las diestras, una de las dos, ¿vale? Ya eso ya hablaremos el porqué. Cuando tienen un cáncer en el útero. Entonces, eso coincide. Cuando él luego ve que todas las patologías, o sea, todas las mujeres que tienen diestras o zurdas, tiene que ser una de las dos, que tienen cáncer de útero, han tenido el mismo tipo de conflicto sexual, ¿vale? De no sentirse aptas, que suele ser el típico, para gestar la maternidad, o no pueden tener más, sienten que no pueden tener más hijos y eso les genera un conflicto, o han tenido abortos, han perdido el hijo, eso les genera un conflicto de eso, siempre es un conflicto con lo que tiene que ver con el útero, ¿vale? Padecían esa patología. Entonces, si tú ves que la perra no puede tener relaciones sexuales porque se lo impides y tiene el conflicto sexual de no poder tener hijos, sucede lo mismo. Entonces, no es una enfermedad narcisista, es una enfermedad, es un proceso biológico que el cuerpo programa como conflicto, porque el cuerpo quiere que la raza se perpetúe. Si hay algo que impide que la raza se perpetúe, inicia el programa biológico. A esa pregunta que Hammer responde sobre la perra, aparentemente no hay ninguna respuesta. El siguiente comentario con el que sigue todas las locuras de Freud son, por lo tanto, pura fantasía ferviente, ¿no? Porque Freud hablaba de que las enfermedades venían exclusivamente de la psique o de ese subconsciente, ¿no? Y Hammer va más allá. Hammer dice que no es de la psique, es de un evento que aparentemente no tiene solución, inactiva de acción a la persona y por lo tanto se activa la biología. Entonces le dice, todas las locuras de Freud son por lo tanto pura fantasía ferviente. Como ve, porque usted mismo no se cree que mi perra tenga una enfermedad narcisista. ¿Quién va a creerse que la perra tiene una enfermedad narcisista cuando no tienen esa capacidad de raciocinio? Pero, por lo tanto, según Hammer, tiene un alma igual que el hombre, que genera los mismos conflictos biológicos. De hecho, los animales, como he podido probar con la ayuda de las imágenes del TAC del cerebro, con el mismo tipo de conflictos sufren un foco de Hammer
normalmente en el mismo punto del cerebro que lo sufriría un hombre. Y entonces también se tiene el correspondiente cáncer en el órgano, porque es psique, ¿vale? El conflicto, cerebro, esa necrosis con focos de Hammer, y la activación del órgano, que también tiene focos de Hammer. Incluso se ha podido probar certeramente que el cáncer o la necrosis se vuelve cada vez más grande si se produce una nueva recaída del conflicto y que vuelve a disminuir o desaparece del todo si el conflicto ha sido resuelto anteriormente en la medida en la que estaban presentes las micobacterias para los conflictos controlados del paloencéfalo o para los tumores, es decir, eran posibles los procesos de regulación biológica arcaicos. Todo esto se explica detenidamente más adelante. El tema de qué función tienen las bacterias, los virus y los hongos lo define Hammer en su cuarta ley, ¿vale? Pero por resumirlo, la cuarta ley biológica de la medicina germánica lo que viene a decir es que las bacterias, los virus y los hongos no vienen de fuera y los genera el cuerpo para ayudar en la fase de reparación del programa sensato biológico. Dependiendo de qué parte del cerebro gobierne el programa sensato biológico, aparecerán bacterias y hongos o aparecerán bacterias y virus. De que los virus existan tal y como dice la medicina convencional, porque eso también está en duda. Y cuando acabemos con el tema de la medicina germánica, nos meteremos en los estudios de Steve Lanka, ¿vale? Y de otros muchos virólogos que ponen sobre la mesa muchas cuestiones que deberían de ser tratadas con mucha más seriedad a día de hoy por los supuestos expertos en esa materia. Pero bueno, es algo que ya tocaremos más adelante, ¿vale? Entonces sigue. Obviamente se debe tener en cuenta las preprogramaciones específicas, ¿vale? Es decir, las programaciones, los patrones mentales, las ideas sobre el mundo que tiene ese animal previamente. Por ejemplo, un pato no sufre jamás un conflicto de líquido. Frecuente, por el contrario, en el hombre. El hombre puede sentir que le falta el agua y que por lo tanto se va a morir. Y en ese caso se activan los túbulos colectores de los riñones, que son los que hacen que generes más orina o menos. Entonces, más adelante lo veremos que mucha gente cuando está enferma padece insuficiencia renal, es decir, no puede mear. ¿Por qué? Porque vive tanto miedo de la enfermedad, por cómo está enfocada a día de hoy, que siente que le falta el agua, ¿vale? Que se deshidrata, que se muere. Y entonces se activan los túbulos colectores para almacenar el máximo de agua posible y no orinar para así tener siempre reservas y poder alargar un poco más la vida. ¿Sí? Entonces es muy importante en el tratamiento de una patología o de un programa sensato biológico con la nueva visión, es muy importante que la persona entienda por qué le pasa lo que le pasa. Porque si tiene miedo, se van a activar los tubos colectores del riñón sí o sí, y eso impide la recuperación del cuerpo, porque se llena todo de líquido, porque se acumula líquido en el cuerpo, y entonces las bacterias no pueden cicatrizar, no pueden cicatrizar el órgano afectado. Es como si tú tienes una herida. Si tú tienes una herida, si no paras de mojarla,
todo el rato se cae la costra. ¿Y qué hace el cuerpo? Generar cada vez una costra más grande. ¿Por qué? Porque él entiende que la costra que hizo primero no sirve para nada, porque se ha caído y no lo ha cicatrizado. Entonces va generando cada vez más costra. Entonces, si nosotros tenemos tanto miedo y pánico, se activan los túbulos colectores, se inunda, digamos, el cuerpo de agua porque no meas, porque la estás acumulando, porque necesitas acumular ese agua vital que te dará la vida y no pueden cicatrizar los órganos. ¿Sí? Eso sería un conflicto de líquido, por ejemplo. Los patos no suelen tener conflictos de líquido. ¿Por qué? Porque viven en el líquido. Entonces, biológicamente es difícil que se dé esa escasez o ese conflicto real de no tener agua. Volvemos a lo mismo. Los humanos somos los únicos seres capaces de crearse conflictos simbólicos y creerse que son reales. Dice, una rata doméstica sufre muy fácilmente un conflicto causado por el humo. Un hámster nunca. No tiene ningún código de alarma contra el humo, el hámster. No tiene necesidad de ello porque está diseñado para vivir bajo tierra. Dice, si se forma un cáncer en cualquier parte, la denominada medicina oficial, hasta ahora, lo combate de modo puramente sintomático, con bisturí, rayos y química. Quiere curar realizando mutilaciones, quemando el tumor con rayos X y de cobalto y con el denominado tratamiento citostático, que es básicamente un envenenamiento celular, a menudo por miedo de la fleboclisis, que esto será un tipo de muerte celular. Fleboclisis. O venoclisis es la inyección por vía venosa al torrente sanguíneo de sustancias líquidas gota a gota a través de un catéter periférico. Ah, vale. Perfecto. Ya sabemos lo que es. Lo único que se trata es el órgano, ¿vale? Nosotros cuando tenemos un proceso oncológico, la medicina actual, lo único que trata es el órgano, ¿vale? Le da igual la psique, le da igual el cerebro, le da igual la emoción, como si no tuviera nada que ver. La psique del hombre o del animal o el cerebro no tiene ninguna consideración. Parecía, y todavía parece, totalmente extravagante cuando mantengo que con la individuación y la resolución del conflicto psíquico mediante la denominada conflictividad, es decir, resolución del conflicto, no solo se puede parar y enquistar, entre paréntesis, encapsular, el crecimiento del cáncer, sino incluso entre paréntesis, en el carcinoma del epitelio pavimentoso, por ejemplo, carcinoma del cuello del útero, se puede llegar a la desaparición completa de la úlcera gracias a la reconstrucción de nuevos tejidos. Sigue. El problema fundamental de la medicina clásica moderna está en el hecho de que sus dogmas, es decir, creencias, ideas no comprobadas, es decir, que no siguen un patrón de causa y efecto directamente comprobable, que muchas veces es difícil encontrar una causa y un efecto directo comprobable en la naturaleza. Por eso siempre seremos ignorantes de algo. Y Hammer lo reconoce y todos lo tenemos que reconocer. O sea, por mucho que las 5 leyes biológicas de Hammer, que ahora veremos más adelante, nos den una perspectiva totalmente diferente de la enfermedad, nos permitan vivir sin miedo y nos permitan recuperarnos sin catástrofes y en un porcentaje súper altísimo de casi todas las patologías, seguimos desconociendo muchísimo de la biología. O sea, y a lo mejor nunca llegamos a descubrir la biología completa del ser humano porque vivimos en evolución, o sea, vivimos en cambio constante. El humano se supone que fue una ameba un día y ahora es un humano. O sea, a lo mejor dentro de 200 años somos otra cosa, ¿no? Y ahora con pues, toda la transhumanización a robots y todo, o sea, no sabemos cómo va a acabar. Desconocemos mucho, pero las 5 leyes biológicas son leyes porque se repiten siempre.
¿sí? Entonces, dice, el problema fundamental de la medicina clásica moderna está en el hecho de que sus dogmas se basan todavía en las imágenes del mundo del siglo XIX, es decir, en la denominada patología celular del señor Virchow. Que el señor Virchow fue un científico alemán, médico, psicólogo, biólogo, etcétera, que dijo que cualquier patología empezaba porque la célula estaba mal. ¿Vale? Volvemos a lo mismo. Siempre es un origen físico, siempre es un origen material. ¿Por qué la célula está mal? Porque vive en un entorno patológico. Sí, pero es que hay gente que vive en un entorno patológico y la célula no está mal. Entonces, no es una ley eso. Una ley es algo que siempre se repita. Si el entorno es el culpable, todo el mundo con ese entorno tiene que tener la célula mal. Y eso no sucede. Por lo tanto, no es una ley, es una probabilidad. Y como es una probabilidad, nos podemos estar confundiendo. Porque lo que puede ser es que la causa verdadera la compartan ese 50% que comparte el medio tóxico con la transformación de la célula y simplemente porque hay un 50% creemos que ya es eso. No, porque el otro 50% desmiente eso. Dice, esta en su tiempo era un avance. Bueno, esto no lo sé. Era un avance. Bueno, vale, sí, puede ser un avance el hecho de que un medio tóxico no ayuda a la célula a vivir, está claro, ¿no? Y bueno, un avance en microscopía, en conocer las interacciones de la célula con el medio, todo el tema de suplementación, de nutrición, ¿vale? Sí, puede serlo. Pero es grotesco que estas teorías, según las cuales la causa de una enfermedad se encuentra en un plano puramente orgánico o en la célula, tengan que ser aceptadas por capricho de la industria y de los investigadores que viven de estos dogmas. Dice, las causas del cáncer y de otras denominadas enfermedades se estudian todavía indagando las condiciones de la célula o incluso de fragmentos de partículas proteínicas o virus. Siempre se va a buscar qué le pasa a la célula o si hay una secuencia proteínica, llámale virus, llámale exosoma, llámale bacteria, llámale anticuerpo, llámale... ¿Qué produce eso? Puro material, puro materialismo. A estas cosas bizarras, es decir, simplistas, arcaicas, brutas al final, porque es que ¿cómo puede ser que estemos tratando la salud solo en el puto plano físico? Cuando nuestra vida se rige por nuestro pensamiento y por nuestras emociones. O sea, pues a estas cosas bizarras que no ayudan a ningún paciente se les conceden los premios Nobel. Está claro que el alma o la psique del paciente aquí solo puede molestar. La nueva medicina no pone para nada en duda los hechos que, por ejemplo, se pueden reconocer en un microscopio, ¿vale? Es decir, hechos reales que suceden, es decir, verdades, no se pueden poner en duda. Lo que pone en duda la medicina germánica son las conclusiones que se saca de lo que se ve, es decir, los dogmas, que están a menudo equivocados porque no hacen una lectura correcta del patrón que hay detrás de los hechos y que hace que eso acabe siendo así. Obviamente, examinando al microscopio una célula cancerosa de la glándula mamaria, no se puede ver si ésta pone a la mama en posición de producir una cantidad doble de leche, ni tampoco es posible entender que este crecimiento se produce para el bien del niño
o que seguidamente se reducirá de nuevo, en tanto que haya micobacterias. Para ellos, simplemente, como solo miran el microscopio, las células tienen mitosis y la mitosis es maligna. Punto. Volvemos a lo mismo. Vale, tú estás viendo en el microscopio que hay una proliferación celular masiva, más veloz de la que hay de manera normal. Pero tú, ¿cómo puedes sacar conclusiones finales de lo que hace esa célula en el cuerpo a través de observar esa célula fuera del cuerpo? Es que, o sea, la estás cambiando totalmente de entorno y dices que ese entorno es igual que, o sea, que lo que pasa en ese entorno totalmente distinto, estéril, que no coopera con nada, es lo mismo que va a pasar en el cuerpo. Es que, claro, se nos mueren los pacientes. Esa es la conclusión. Se mueren los pacientes. Por eso todo el mundo tiene miedo. Porque se mueren. Porque sí. Porque no tenemos ni puta idea. Hammer lo que vio es que cuando las glándulas mamarias proliferan en exceso, generan un adenocarcinoma, un cáncer secretor, son células de glándula mamaria y generan leche. Normalmente eso sucede cuando hay un conflicto de desprotección en la cría o porque la cría está muy enferma, necesita más leche, necesita más alimento. Una vez se soluciona el conflicto, vienen las bacterias tuberculosas o las de la cándida. En la glándula mamaria serían las tuberculosas, si no me equivoco, y descomponen el tumor porque se ha acabado su función, ya no tiene sentido. Pero todo eso no lo puedes ver en el microscopio. Y yo me acuerdo de una chica que cuenta su caso en la web de Awakening Project, que os la recomiendo mucho, unos chicos argentinos. Ella cuenta el caso suyo y dice que, bueno, que se notó un bulto en la mama y que ella vio que eso era un tumor de la glándula mamaria. Y entonces analizó y dijo por qué. Y claro, ella había tenido una hija prematura, ¿vale? Entonces había tenido un conflicto biológico de mi hija está muy débil, puede ser que no sobreviva. Entonces se activó el programa de la mama para poder alimentarla más y es una ayuda que te da el cuerpo, que te da la naturaleza de la biología, y hacer que la hija pueda adquirir el doble de nutrientes, el doble de información de bacterias y demás, y sobrevivir. Y ella dijo, ni siquiera fui al médico porque, claro, yo no soy de piedra y yo he vivido en este mundo de dogmas y cosas. Si yo ahora voy al médico y me empiezan a decir que tengo un cáncer de la hostia, que me quedan 2 días de vida, que me tienen que amputar la mama, que esto es súper serio, que es súper peligroso, hay altas probabilidades de que yo genere otro conflicto de miedo a la muerte y se me agrave todo más. Entonces voy a esperar, yo ya veo que mi hija va bien, todo va bien, voy a soportar el dolor en casa porque claro, el dolor no duele cuando se prolifera, el dolor es cuando vienen las bacterias y se están comiendo el tumor. Ahí empieza una tuberculosis, una descomposición, huele peste, fiebre, dolor, cansancio, etc. Y lo vivió en su casa. Y teóricamente ella ya está bien. ¿Vale? Eso es un vídeo que tiene ella y es un testimonio que da. ¿Puede ser mentira? Sí, claro. Hasta que no lo experimentemos cada uno en nuestras carnes, no sabremos si es verdad. Pero es que así es la vida. Se aprende a base de experiencia y el que crea que se aprende memorizando o haciendo otra cosa está totalmente equivocado. Simplemente está copiando y memorizando, pero no está aprendiendo. Porque solo se puede aprender a través de la experiencia. Por eso se llama, la ciencia hace experimentos. ¿Vale? Entonces, bueno, ya son las 11, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? No sé
si alguien tiene alguna duda. Sí, más adelante, bueno, seguiremos con la lectura del libro, ¿vale? No me extenderé el próximo día tanto en mi propia explicación, ¿vale? Y bueno, seguiremos por aquí, por la página 29. No vamos a leer todo el libro, en la sesión de medicina germánica porque es súper extenso y bueno, hay muchos detalles y demás. Iremos haciendo. Y hay mucha parte de testimonios que ya, bueno, de casos, digamos, clínicos que ya cada uno podrá luego leer si quiere. Leeremos algunos y ya está. Entonces, bueno, eh, acabamos aquí. La semana que viene haremos directo de ley natural, también el miércoles a las 10. Y a la siguiente ya volveremos con medicina germánica, ¿vale? Si alguien tiene alguna duda o lo que sea, pues me puede escribir por el Instagram, ¿vale? Que lo voy a dejar aquí escrito. Y nada. O lo puede, si quiere, dejar en comentarios, ¿vale? Yo lo iré mirando porque esto lo voy a subir al canal de YouTube de La Casi Solución y ahí pues podéis dejar algún comentario y tal y yo intento responderos, ¿vale? Pues venga, que vaya bien y la verdad nos hará libres. Adiós.